Último momento. Guerra sin tregua en Medio Oriente. En estos momentos, lluvia de misiles iraníes sobre Israel. Muertos, heridos y ciudades destruidas. Sí, es una Vos guerra. recién hablabas del tiempo, ¿no? En cuanto Sí. al armamento y en el medio la gente, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, la gente, y lo tenemos a Marcelo Kicillof, que es un buen Sí. ejemplo de un ciudadano argentino, pero también israelí. La Argentina tiene la comunidad judía más importante de toda América, Hispanoamérica, Sí. Iberoamérica, como quieran nombrarla, como le guste nombrarla, y es muy interesante porque todos tenemos lazos afectivos con la comunidad judía. Marcelo Y está me del otro interesa lado. mucho lo que por dice eso, Marcelo. Sí, por supuesto. Marcelo, primero preguntarte cómo estás transitando, ¿no? Estos días con toda la información, con todo lo que está pasando. Bueno, sí, la verdad es que es una mezcla de tensión y de esperanza, porque en el fondo, en el fondo del inconsciente, vos tenés un chip en la parte de atrás de la cabeza que dice, tenés un país que te quiere ver muerto, que se llama Irán, ¿no? Y que el tema del poder nuclear iraní nos viene acompañando en los últimos 20 años. Los gobiernos han enfrentado el problema y ha hecho uso político del tema, y de repente hay una situación en la que la sociedad israelí, yo personalmente también, estamos dispuestos a pagar el precio de, en este caso, un poco de desocupación, vamos a decir las Sí. cosas, otro poco de tener que entrar cada hora, cada 2 horas por lo menos a los refugios. Esto que están viendo acá atrás mío es mi refugio. Yo tengo atrás una ventana que está cerrada con la ventana metálica Sí. reforzadora. Marcelo, me interesa un montón, pará que me Es interesa un montón que buenísimo, cuentes sí. cómo es la vida cotidiana en Israel en estos momentos. Pero esperamos un segundo, lo tengo en comunicación a Diego Velar, ex embajador en China de la Argentina, sí. un hombre importantísimo para la diplomacia y la Cancillería. ¿Qué tal, Diego? Ernesto Adía, Sofía Monacholi te hablan, ¿cómo te va? Me gustaría saber tu opinión sobre lo que está ocurriendo, una opinión basadísima en que conocés bien estos conflictos, porque también te tocaron en la década del 90, entiendo. ¿Estamos en comunicación? Diego, a ver si nos escuchás, ¿estás ahí? Sí, lo que vos decís es muy importante la palabra porque él vivió de alguna manera una situación parecida Sí. en los 90 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿no? Pero sí, a ver, hay algo que es viejo como la humedad, pero que siempre está vigente. Estas cosas se sabe cuándo empiezan y cómo empiezan. Exactamente. No se sabe ni cómo ni cuándo terminan. También Rusia iba a estar, la operación de Rusia también iba a ser de aproximadamente 6 semanas. Sí, en un mes tomaban Sí, Ucrania. por eso. Hace 2 años que Nadie están ahí. sabe, y sobre todo con naciones como el caso de Irán, que es una nación absolutamente opaca. Nunca, o sea, en ningún momento, no es transparente, no es lo mismo el arsenal militar que puede tener una nación como el caso, yo qué sé, vamos a un ejemplo, Francia, Sí. Suecia, o un país europeo, o incluso hasta la misma Estados Unidos. Pero que es el Estado de Israel. naturalizan ciertas situaciones con respecto a la guerra, con respecto a la violencia, porque cuando yo escuchaba el testimonio de varias personas que están en los búnker, te dicen, bueno, están un poco acostumbrados, que quizás los llaman de parte del Estado para preguntarle cómo están, si necesitan asistencia psicológica. ¿En dónde? En Israel. Israel es un país preparado para la guerra. Israel nació con guerra, esta es su 7ª guerra, es un país preparado para la guerra. Cualquiera que ha ido lo sabe muy bien. Sí. Y tiene la población más movilizada del mundo. Marcelo lo sabe, estamos en comunicación con Marcelo. Yo creo que no he visto... Para mí Israel es parte del occidente, Marcelo, es una vieja discusión, pero bueno, es otra discusión de otra naturaleza. Digamos, es la nación más movilizada de Occidente en términos militares. Yo no recuerdo en la historia moderna con lo que ocurrió en lo que fue el ataque del Hamas a Israel recientemente, no recuerdo que se hayan alistado la cantidad de personas que se alistaron en ninguna otra nación. ¿O me equivoco, Marcelo? No, es cierto. Acá nos reímos de nosotros mismos. Hubo un 150%
de presentación, de presentismo en la reserva. Yo me acuerdo que aquel día del 7 de octubre yo llegaba también de dejar a un grupo que saliera del país al lugar seguro y volvía a mi casa y en el camino pasaba por alguna base militar y me encontraba con que estaba absolutamente taponada con coches estacionados de los reservistas que llegaban a las bases y también nos reímos de que es el único país donde cuando hay una guerra, en lugar de que la gente se vaya, la gente de todo el mundo, los israelíes, vuelven al país justamente para participar o para ayudar a los que participan. No, es una sociedad así realmente rara. Lo que pasa, Marcelo, que también eso yo venía repasando. Mirá, lo hablaba recién fuera de cámara con Jorge Cicutín. A todos los que nos gusta la historia y a los que nos gusta la política internacional, yo soy uno de esos, hay un tema fundamental en esto, que es que no hubo nunca un imperio que conquistara durante mucho tiempo, un imperio no musulmán que conquistara durante mucho tiempo territorios musulmanes. El único imperio que duró durante mucho tiempo fue el Imperio Otomano, que si bien no son étnicamente árabes, son turcos, son islámicos de religión. Los británicos no pudieron las cruzadas, que perdieron todos ahí, desde Balduino hasta Ricardo Corazón de León. Digamos, el mundo islámico también tiene una forma de aglutinarse muy rápidamente por su convicción religiosa. ¿O me equivoco con lo que digo? No, está perfecto. Es cierto que los musulmanes históricamente van a lograr aglutinarse más que los otros pueblos. El único que le hizo sombra un poquito al Imperio Otomano en cuanto a duración fueron los mamelucos del siglo XIII al Pero siglo también eran XVI. egipcios. Pero te digo, también eran musulmanes, perdón. Por eso digo... Sí, tienen su historia particular, los mamelucos muy interesante. Eran niños secuestrados en el Cáucaso por los fatimíes en Egipto. Los educaron en el Islam, pero no los convirtieron al Islam y los criaron como ejército esclavo. Y entonces cuando crecieron y fueron ejército esclavo, se dieron cuenta que no los necesitaban a los fatimíes y tomaron el poder. Y fueron uno de los imperios más sanguinarios, más fuertes, más aguerridos de toda la historia de esta región. Sí. ¿No? Así que bueno, Marcelo, como interés histórico está. Por supuesto, y de alguna manera hasta puedes hacer chistes o ciertas bromas, ¿no? En tu relato, quizás no sé si por la naturalización o por estar acostumbrados, ¿no? Que para nosotros, por supuesto que es muy difícil entenderlo y a mucha distancia. Ahora, ahí vemos tu búnker, tenés libros, digo, ¿cómo manejás la parte tuya, la parte anímica? Bueno, la verdad es que yo me convertí en guía turístico en 2020 con la pandemia, o sea, mi sentido del timing históricamente es buenísimo, ¿no es cierto? Y entonces lo que pasa, claro, yo me fui, estuve un año en la radio pública de Israel, con el último año de pandemia, y después me hice full time guía turístico hasta el 7 de octubre, que también es mucho time. Está bien, o sea, llueve sopa y vos fabricás tenedores, digamos, sería la lógica. Claro. Está bien, está muy Exacto. bien. Muy bien. Y entonces la guerra me retrotrajo al periodismo y abrí un canal de YouTube y lo que están viendo ustedes es mi escenografía, de hecho. Muy bien. Claro. Tengo el mate, pongo muñequitos de la historia de Israel, estoy en mi búnker, así que en realidad, Sofi, no tenemos muchas horas para pasar. Hay muchos que se abastecieron y se traen agua y alimentos y un montón de cosas. No es que tenemos que estar días acá adentro, pero cuando estoy preparando mis noticias, transmito todas las noches, y bueno, y estoy con ustedes, por ejemplo. Lo transformaste. Sí, coincido. A mí me tocó, yo he ido a Sderot, que está ahí nomás de la Franja de Gaza, y un lugar donde me han mostrado la cantidad de misiles, los que quedaban, que tenían las marcas que eran iraníes, pero te estoy hablando de hace más de una década atrás. Yo a lo que voy es a lo siguiente, en términos de política interna, ¿cómo está internamente, cómo estaba antes de este conflicto y cómo puede estar ahora la imagen de Netanyahu y el poder de Netanyahu? Es muy importante lo que preguntás porque la respuesta tiene un título, no sé. O sea,
Estamos en año electoral, vamos a decir así. Hasta el 27 de octubre tiene que haber elecciones porque sería la primera vez, no sé si en 20 años, que un primer ministro logra completar sus 4 años reglamentarios. Por el régimen parlamentario, un gobierno puede caer mucho antes por todo tipo de leyes de la oposición en el Parlamento, la Knesset. Y todos los gobiernos, incluidos los de Netanyahu, han caído antes. Y puede ser que él mismo adelante las elecciones ya para junio. Todo va a depender de cuándo le parece a él que los sondeos de intención de voto lo favorecen. Y qué pasa con las facciones dentro de la coalición, que son los ultraortodoxos judíos que se niegan a una ley de enrolamiento general que los mande al ejército. Hay todo un acuerdo político histórico desde la época Pero de eso para Marcelo, explícalo eso, porque mucha gente no lo sabe. Explícaselo. A mi juicio es insólito que muchas personas ortodoxas judías se nieguen a ir al ejército. Cuando vos hablás con ellos te dicen, mi batalla es la Torá, digamos, ¿no? Te dicen, mi batalla es de orden religioso, pero la realidad es que ellos apoyan un Estado de Israel tal cual lo conocemos, un Estado moderno, una república, con un sistema parlamentario, primer ministro, etcétera, pero no van a defenderlo. Eso debe causar mucha bronca entre el ciudadano de Israel no religioso. Porque si ustedes gozan de todos los derechos por los que nosotros peleamos y perdemos la vida muchas veces, y después no quieren asistir al ejército, debe traer mucho enojo. Sí, esto está provocando mucho enojo. Es una situación que dura ya muchas décadas. Empieza con un acuerdo político entre Ben Gurión y los ultraortodoxos de que no boicoteen al Estado. En realidad ellos teológicamente no aceptan al Estado. Estamos hablando de una facción muy particular de los ortodoxos judíos, que son los que se visten de negro, ¿no? Los más fotogénicos, los que más te conocen afuera, de la comunidad judía. Pero que ellos dicen no puede haber un Estado judío hasta que no venga el Mesías y lo cree él, y se vuelva al reino de la época del rey David. Y mientras tanto, bueno, vivimos acá porque es un precepto religioso también vivir en Tierra Santa, en Eretz HaKodesh, la Tierra Santa de Israel, no porque apoyemos al Estado. Pero mientras tanto están recibiendo un montón de beneficios, entre ellos Ben Gurión, para que no lo boicoteen, para que entren en el juego político y para que entren con su partido, porque tenían un partido en el juego político y lo voten a él en el Parlamento, en la coalición, les da beneficios. Para el caso que nos compete, que 400 estudiantes de religión, en los institutos de religión, las yeshivot, no tengan que ir al ejército por un tiempo determinado. Es decir, era prórroga y eran solamente 400. Marcelo. Con el tiempo, con coaliciones, esto se infló y hoy en día todos los religiosos no van al ejército. ¿Y cuántos son, Marcelo? Verás. ¿Y cuántos son? Estamos hablando de